Pero Víctor, yo quisiera empezar a platicar un poquito de cómo ha sido nuestra trayectoria, nuestra historia de vida para llegar a ser lo que estamos haciendo. Aquí atrás podemos ver, por ejemplo, lo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito sobre cuál es tu quehacer. ¿Cuáles serían como las 3 áreas principales, digamos, donde tú te estás desarrollando? Bueno, tenemos mucho en común en ese sentido, porque también sé que tú eres artista, en cierta medida has estado trabajando el arte. Yo soy artista, soy pintor, y lo que pasa es que también tuve un camino de autocrecimiento personal muy fuerte y un día me di cuenta de que todo está unido. Entonces, que mi sanación tenía que ver con ser yo mismo y eso pasaba también por el filtro del arte. Y me di cuenta de que todos somos artistas y de que todos tenemos muchas capacidades que muchas veces no usamos porque no valoramos. Y a partir de ahí, pues bueno, como divulgador, primero, porque como artista primero, claro. Como artista primero. Sí, primero, claro. ¿no? Expresándome con mi trabajo, con mis vídeos en Internet, con mi pintura. Y luego, sobre todo, como divulgador también. Es decir, cómo le cuento yo a los demás que esto no puede ser solo mío, que los demás también son maravillosos, que hay herramientas para recuperar el poder, que en realidad todos somos grandes creadores de nuestra vida. Y quizá al final, definitivamente, pues, como artista, como divulgador y como escritor, que también es divulgación, ¿no? Y como tallerista, bueno, haciendo docente, talleres, por ejemplo, este sábado manera, hacemos ¿no? aquí un taller de activando el maestro interior de 8 horas, donde yo transmito lo que dice el libro, ¿no? Pero con práctica profunda, cómo puedes recuperar tu poder jugando y usando la visualización, que al final es un gran tesoro. Claro, o sea, tus áreas serían propiamente arte, divulgación y docencia. Exactamente. ¿Sí? Que es un poco lo que podemos ver aquí, un poco tu libro, tu trabajo artístico, dando conferencias, guiando grupos, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo tenemos allí similitudes, porque, bueno, pues mi trabajo también, si me ponen la siguiente, de algún modo se ha desarrollado también en esos 3 sentidos. Yo digo que tengo 3 caminos. El área principal de la docencia, yo siento que soy maestra nata, ¿no? Realmente soy maestra de vocación, adoro enseñar, adoro compartir lo que aprendo. Yo siempre digo que tengo dos pasiones, aprender y enseñar. Enseñar lo que aprendo y transmitirlo, ¿no? Y cada año digo, ¿qué nuevo curso voy a dar? Y cada año digo, ¿qué otra cosa voy a aprender? Entonces, la parte de docencia es algo muy importante, la parte de la terapia también, ayudar a la gente a estar mejor y poderlos guiar a través de mi labor como psicoterapeuta y como coach. Y finalmente también otra parte muy importante para mí es el arte. El arte durante mucho tiempo, durante más de 20 y tantos años en mi vida, mi desarrollo principal, primario, fue el trabajo en vidrio, el trabajo artístico de vitrales, pero bueno, pues la vida me ha ido llevando más y más a la docencia y a la terapia. Pero lo que me parece muy interesante, Víctor, es que tanto tú como yo, en estos caminos, fundamentalmente tenemos como fin común, que es elevar el nivel de conciencia, ¿no? Exactamente, sí. En realidad, sanación y nivel de conciencia tienen mucho que ver. Y más que hablar de nivel, yo preferiría, para que se entienda, porque a veces aquí en la Tierra lo de los niveles tiene que ver con que estoy por debajo de algo, sería más bien la capacidad de recuerdo. Es decir, yo soy más consciente cuando recuerdo más. De hecho, si yo me doy un golpe ahora y tengo amnesia, yo no soy consciente de mis últimos 20 años. Así que si de repente me dan otro golpe y lo recuerdo, tengo más memoria de mí mismo. Claro. Así que yo prefiero hablar siempre de recuperar conciencia, recuperar memoria de quién soy. Claro, es decir, recuperar memoria. Ostras, pero es verdad, si yo estoy aquí para esto, si yo vine aquí a jugar, si esto es un juego, la vida... Y yo puse las normas también junto con todos y esto yo lo puedo transformar así, ahí te empiezas a divertir jugando, si no la vida es un infierno. Si no la vida es un infierno y nos sentimos como víctimas de las circunstancias, como de, oh, pobre yo, estoy padeciendo esto, estoy padeciendo aquello otro. Entonces, bueno, pero esto que podemos ver y que podemos mostrarle a la gente y decir, bueno, la docencia, el arte, la terapia, soy artista, escribo libros, doy conferencias, pues no siempre fue así. A mí me encantaría que pudiéramos compartir con todos estos amigos aquí un poco cómo fue el proceso de llegar aquí. ¿Te parecería? Sí, Margarita, porque yo creo que si empezamos a hablar y a contar lo que sabemos o no sabemos, al final pues podemos caer en la prepotencia, ¿no? Claro. Somos aquí los que sabemos. No es cierto. Todo el mundo tiene un proceso y cuando aprendemos es cuando compartimos lo que nos pasó. Entonces la gente dice, ahí va, se me pasó lo mismo. Ah, ¿y tú saliste así de allá?
pues yo puedo probar algo parecido conmigo. Entonces la mejor forma, la más honesta, es contar nuestra propia historia, o resumidamente, ¿no? Y entonces yo lo que te propondría, Víctor, es que fuéramos un poquito a recordar. Recordis. Que yo adoro, ya lo hice mío, esta explicación que da Víctor de lo que significa la palabra recordar. Sí, recordar. Háblanos un poquito de esto. Viene de la palabra recordari, que es latina, de la raíz re, y la palabra cordis, recordis, significa volver al corazón, literalmente. Recordar significa volver al corazón etimológicamente. Y sabéis que las palabras, cuando se busca la etimología, normalmente nombran para lo que fueron creadas. Entonces, vamos a recordarnos desde donde ya sabemos muchas cosas. ¿No es increíble? Yo verdaderamente me hizo como un clic increíble cuando oí esta definición que nos compartía Víctor. Recordar, volver al corazón. O sea, las respuestas las tenemos dentro de nosotras. Las respuestas las sabemos, solamente hay que volver a nuestro propio ser, a nuestro origen, a nuestra intuición, a escucharnos a nosotros mismos para volver desde esa conexión a buscar la respuesta ideal. Entonces vamos a recordar cómo fue nuestro proceso para poder llegar más o menos a donde estamos, que de ninguna manera podemos sentirnos como que ya somos producto terminado, ¿eh? Estamos como muy claros de que hasta aquí vamos en el camino y, como yo digo, más o menos se va cociendo bien la masa del pastel, pero falta mucho, mucho por recorrer. Yo creo que uno puede considerarse producto terminado pues el día de su velorio. Antes de eso uno está en el proceso. ¿Nos pasan la siguiente, por favor? Entonces, mira, ¿qué te parece si empezamos platicando un poquito del origen? El origen de cómo es que empezamos a llegar a este plano terrestre. ¿Con qué historias? ¿Cómo fue tu origen, Víctor? Bueno, yo puedo decir que yo nunca tuve conciencia de muchas cosas hasta... De hecho, a los 27 años yo no quería vivir. Así que fui reaprendiendo, recordando de nuevo qué sentido tenía mi vida. Y no hace tanto descubrí que mi madre, cuando yo era un feto, fumaba mucho. Y yo... ¿Fumaba tu madre? Mucho. Mi madre fumaba mucho y tenía miedo. Tenía miedo porque no había información en esa época y tenía miedo del parto, pero tenía que fingir que era feliz. ¿Y eras el primer hijo de tu madre? Sí, eras el primer hijo de tu madre. Y además mi padre quería una niña, con lo cual cuando se enteró de que venía un niño, pues también tuvo la frustración. Todo eso a mí me afectó. Claro. Yo no lo sabía, pero en psicoterapia, mi mujer también es psicoterapeuta, además de canalizadora brillante. Ella pues me ayudó a destapar todo eso cuando la conocí. Yo ya tenía mis intuiciones, pero evidentemente uno siempre cree que se lo está montando él en la cabeza. Estaré loco o he soñado esto, pero será un montaje de mi cabeza. Y la psicoterapia y el trabajo profundo conmigo mismo me mostraron pues el por qué yo tenía bloqueos en puntos. Bueno, claro, evidentemente a mí no me gustan los lugares cerrados llenos de humo porque me ahogaba cuando tenía 8 semanas. Okay. ¿Tú nunca fumaste? Nunca fumé. Okay. Nunca fumé. Siempre odié el humo. Claro, hay un montón de cosas que uno va recuperando y dices, ostras, cuántas cosas cuando estoy aquí en la barriga de mi madre me están afectando y luego cuántas madres cuando se enteran de eso se culpan. Cuando en realidad, pues el tema no es que te culpes, sino que lo sepas. Sino que lo sepas, claro. Y fíjate que hoy en día se está desarrollando más y más una nueva ciencia, digamos, que se llama epigenética. ¿Ustedes han oído de la epigenética? ¿Sí? Okay. Es algo que está empezando a hablarse ahora en diferentes medios un poco más y más, donde hay una maestra maravillosa de la que yo aprendí esto, que se llama Stephanie Mines, que tiene un libro fantástico que se llama Todos estamos en shock, y que precisamente habla de esto, de cómo desde el día 27 de gestación, el embrión empieza a tener la base del cerebro, lo que sería el cerebro reptiliano, la base del cerebro instintivo, empieza a funcionar junto con la cuerda espinal, ¿no? El cordón espinal, que es lo primero que se hace aún antes de tener ojos, aún antes de tener corazón. Lo primero que empieza a ver es este registro de peligro, alerta, o todo está bien, o qué pasa. Entonces, muchas veces una mamá que no sabe que está embarazada, que fuma como loca, que tiene broncas con su pareja, que quizás no quiere tener el bebé todavía, etcétera, empieza eso a afectar al bebé. Es bien interesante lo que dices de que tu papá quería niña. Sí, quería niña y de hecho es un hombre súper sensible, con lo cual yo tuve ahí mis identificaciones todas como muy
¿no? Lo sensible tenía que ver con lo que... Con lo femenino, sí. con lo que... De todas formas, lo que sí puedo decir, porque ahora me ha venido a la mente, yo he estado en contacto y he entrevistado a una persona que se dedica al hipnoparto, por ejemplo. Muchas mamás dicen, muy bien, yo me hago consciente de que todo afecta a mi hijo. Ahora, ¿qué pasa conmigo? No puedo pensar nada negativo porque le haré daño al niño. Entonces, una cosa que se dice, un consejo que se da es, bueno, háblale a tu bebé y dile, esto no va contigo. Esto es cosa de mamá o de papá. Esto es asunto de Son cosas mamá. nuestras, que estamos aquí medio locos, pero tú tranquilo que no va contigo. Tú esto. crécele bien, contentito. Exactamente. Entonces, tú puedes ser tú mismo, te puedes enfadar, solo que le dices al niño, mira niño, no te preocupes, que esta es tu mamá, que está así. Claro, claro. Y ahí te libras Es tú de hermoso. la responsabilidad que es lo que nos da muchas veces la falta de poder, la culpa y el juicio. Sí. Y al niño lo libera. Claro. Al final el niño eligió como nosotros elegimos nuestra vida. Elegimos en dónde venirnos Claro. a insertar en este Claro. mundo material, ¿no? En Claro, qué claro. cuerpo, bajo qué padres. Me llama la atención esto que digas de que tu papá quería una niña, porque fíjate que mi papá quería un niño. Ah, pues se hubieran conocido y igual se hubieran cambiado. Hubieran sido muy felices de cambiar los bebés. Oye. Claro. Ahora Yo sería española, Sí, ahora y tú yo serías mexicano. Claro, yo ahora diría ni modo y ahora diría, no sé. Órale, ándale. ¿Qué onda, güey, no? ¿Qué Sí, onda, sí. güey? Y yo diría, ostras. Sí. O palabras peores que se dicen por ahí. Sí, sí. Por ejemplo, cogemos todo nosotros allá. Todo el Cogemos que la están silla, cogiendo cogemos la los mesa. Sí. españoles. Sí, cogen la mesa, cogen Sí. la bolsa, cogen todo. Sí, sí, todo. Y tú dirías qué padre y yo diría guay. Muy bien, bueno, pues así comenzó de alguna manera. Fíjate que yo cuando decidí venirme a materializar a través de mi papá y de mi mamá en ese espacio, pues yo no era una bebé muy deseada. Yo soy la cuarta mujer de 4 hijas, con mi papá que siempre quiso tener puros hombres, y yo fui la cuarta mujer. Después de muchos años de las hermanas mayores, mucho más grandes que yo, entonces cuando yo nací, fue como de, otra vieja. Bueno, pues ya acomódate por ahí, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Y así crecí, fíjate. ¿Me ponen la siguiente, por favor? De algún modo, así crecí. Mira, esa soy yo. Ahí te la presento. Crecí un poco con esta sensación como de, híjole, qué pena que los vine a importunar con mi existencia en el planeta Tierra. Perdón, que ya llegué. Y siempre me sentí como en falta, de alguna manera como de estorbo, nadie se va a dar cuenta que existo. Empecé a sentirme como un poco culpable de ocupar el espacio que ocupaba. Y yo no sé cómo serían tus primeros años, pero los primeros años, cómo son importantes. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos primeros años para ti. Yo creí que habían sido fantásticos, de hecho tengo muy buenos recuerdos y hasta que me puse a navegar dentro de mí me di cuenta de que había cosas que se me habían escapado. Por ejemplo, había un tema entre mis padres, mi papá hacía de hijo de mi mamá. Es decir, esto es muy psicoterapéutico para entendernos. Es decir, esto se llaman Edipos, estas cosas, ¿no? Y otros nombres. Simplemente son patrones que se repiten. Pues mi mamá, como su papá era un hombre muy duro, pues lo que buscó fue un hombre todo lo contrario. Entonces, pues casi que era como su hijo que lo cuidaba, era un hombre muy sensible, tocaba el piano, se ponía muchas veces enfermo, no podía, ¿no? Con la vida. Era más débil, más frágil. Sí, lo que se conoce como más débil, aunque en realidad era muy sensible, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Pues proyectó a mi abuelo, al fuerte, al hombre, en mí. Entonces yo fui su apoyo desde pequeño. Entonces en ese momento yo crecí como el hombre que tenía que sustentar a mi madre. Mi madre venía a contar cuando yo tenía 6 años sus problemas con mi padre y con todo. ¿Qué pasó? Que para mí sensibilidad era igual a debilidad, era igual a ser como papá. Y es lo que mamá no quería. Entonces yo intenté contentar a mamá hasta que tuve 17 años y ahí ya llegaremos. Okay. Donde lo mandé todo a la... ¿Cómo se dice aquí? ¿A la goma? ¿Se dice aquí? A la porra. A la porra. Bien, eso. Sí, sí. Eso sí, quiero mucho a mis padres, he sanado mis relaciones con ellos, estoy de ello. Yo sé que no son responsables, es el tema. Simplemente que uno se hace consciente de hasta qué punto le afectaron las cosas para poder luego buscarle una salida. En mi caso, a través de la visualización, del arte y de otras muchas técnicas. Es cierto que luego lo he hablado con mis padres y ellos no se daban ni cuenta de todo eso. Y entonces, claro, pues, ellos también se hacen conscientes y todos crecemos. Claro, esto es algo bien interesante porque en realidad el 99.9 de los papás quieren lo mejor para Sí, hacen lo que ellos creen que es lo mejor. Hacen claro. lo que piensan que es lo mejor y con la mejor buena fe del mundo y les rompemos la matraca con la mejor buena intención de todas.
y verdaderamente los vamos lastimando casi casi sin darnos cuenta, como dice una canción de Serrat, con la leche templada y en cada canción, ¿no? Entonces, bueno, que esto es una buena parte de lo que trata mi libro de sanación emocional del niño interior, es que nos demos cuenta de que independientemente del tipo de papá o mamá que tuviste, de lo que te lastimaron mucho, poquito, regular, sin quererlo, queriéndolo, etcétera, trataron de hacer lo mejor que podían, pero lo que es importante es que hoy en día tú te pares con tus dos patitas y digas, ok, ¿cómo le hago para sanar esas heridas? A través del arte, de la terapia, de las técnicas que uno intente buscar, los métodos que uno intente buscar, como uno quiera, pero que fundamentalmente uno esté consciente de que tiene que sanar a ese pequeñito, a esa niña que fue vulnerado, porque el niño es tan frágil en sus primeros años, es tan frágil en estos primeros 7, 8 años de vida, que esa fragilidad hace que esté muy abierto a recibir heridas. Y si recibe heridas, estas heridas quedan y empiezan a ser parte de su memoria emocional y reacciona de acuerdo a cómo aprendió a hacerlo en casa ante las 5 emociones básicas, que son miedo, enojo, tristeza, alegría y amor. Y lo vamos a ir viendo y lo vamos a seguir aplicando a lo largo de la adolescencia, a lo largo de la juventud, en la madurez. Podemos tener 65, 70, 75 años y seguimos reaccionando desde nuestra parte emocional como lo hicimos como este pequeñito. Si me permites, hay un ejemplo en tu libro, precioso. Yo, como he dicho antes, mi mujer también se ha dedicado muchos años a esto, con lo cual cuando yo me la encontré, con todo lo que yo aparentemente sabía y con lo que yo a través del arte conseguía, me faltaba algo, era como que yo sabía proyectar cosas maravillosas para mi vida, pero no sabía cómo ir a mis heridas a sanarlas. Entonces, todo esto que hablas en tu libro me recuerda mucho, y hay un ejemplo precioso que tú pones que me ha hecho un clic muy importante, es el del conductor, ¿no? Es como si yo agarro y digo, qué día más bonito, voy a conducir con el coche, a disfrutar de un día en el campo conduciendo, y agarro al niño y lo pongo en la sillita y me voy a conducir, y cuando empieza a caer el diluvio y se pone la carretera peligrosa y tengo miedo, agarro, pongo al niño en el volante y le digo, ahora conduce tú, ¿no? Entonces, eso me encantó porque realmente es lo que hacemos, ¿no? Yo mismo me pongo como niño, me descentro y le dejo en manos de, o tengo un miedo y en vez de decir, bueno, soy el adulto, vamos a respirar, vamos a ver qué hago, agarro y le dejo al niño, ¿no? Que se espabile. Y esos niños emocionales, yo es que estoy cansado, estoy acostumbrado ya a fijarme mucho en mí sobre todo y en los espejos que sois todos vosotros de mí, como yo de vosotros, por la calle y veo un montón de niños en muchas situaciones, actuando cuando dices, pero este adulto con esta capacidad que tiene y ahora de repente se transformó en un niño, no en el sentido del juego, sino en el sentido del miedo, ¿no? Ahí me agarró el miedo y ya, en vez de decir, no, espera, cuidado, ya vamos a ver qué hacemos, el niño sale ahí y lo dejamos desenfrenadamente que se encargue de nuestra vida.